¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos. Esto es Las Ocho Puertas para su información. Siempre lo digo, por aquellos que todavía no han salido y que han perdido incluso la noción del tiempo. Hoy es martes, es 26 de mayo, es el día número 73 de confinamiento desde que se decretó el estado de alarma y son los días, con sus noches, que nosotros llevamos aquí haciendo el programa de esta forma telemática. Las Ocho Puertas de lunes a viernes para contarles, como siempre, la actualidad de esta nuestra ciudad o actualidad de otros puntos del país o incluso del mundo, pero que en algunos casos tienen relación con Linares. Nos está permitiendo esta posibilidad, la telemática, la tecnología de viajar a muchos puntos del planeta, donde siempre hay un linarense que tiene cosas que contarnos. Por ejemplo, hoy no nos vamos a mover mucho del entorno de Linares, porque luego un poquito más tarde vamos a hablar con un matador de toros, que es Antonio José Lorite, a quien el confinamiento, pues casi por los pelos, le pilló en España, porque él, saben que reside durante largas temporadas en México y allí tenía muchos compromisos pendientes para la temporada mexicana, que se vieron lógicamente truncados por la pandemia, y antes de que se cerrasen las fronteras logró viajar a España y aquí está, confinado también, preparándose con la ilusión de volver a México, porque ha hecho del país mexicano su segunda residencia. Ya digo, desde hace unos años pasa largas temporadas en México. Pues nos vamos a acercar luego a hablar con él. Hablaremos de fútbol, vamos a hablar luego más tarde con el capitán de la plantilla del Linares Deportivo. Despropósito no, lo siguiente, lo de la Real Federación Española de Fútbol. Empezó cuando lo más lógico y lo más sano, y nunca mejor dicho lo de sano, era cortar la temporada, como de hecho se cortó. Hablo de fútbol y del grupo noveno de la tercera división, donde milita el Linares Deportivo. Haber cortado por lo sano, haber ascendido al líder de la clasificación, al Linares Deportivo, quien en ese momento sacaba 18 puntos al segundo. Creo que por méritos propios el Linares ya debería de estar en segunda división B, pero no, la federación se inventa un playoff express, que tiene ya fechas, 18 o 19 de julio, primera eliminatoria, 25 o 26 de julio la segunda, en Marbella, que ha sido la sede elegida. Saben cómo queda el formato del playoff, no se lo voy a recordar. Aquí ya no hay cruces entre distintos grupos, sino que ha elegido la federación, eligió lo más fácil. 4 primeros clasificados del grupo. Y el cruce pues va a enfrentar en la primera eliminatoria al Linares Deportivo y al Real Jaén. Al primer clasificado, cuando se cortó la temporada, y al cuarto clasificado. 19 puntos, separan a los dos equipos. 19 puntos. Pues el Real Jaén tiene las mismas posibilidades que el Linares Deportivo para ascender a la segunda división B, porque la única ventaja que tendría el Linares Deportivo sería que un empate le vale como una victoria. Pero claro, como dijo aquel, una mala tarde la puede tener cualquiera y te puede meter 4. Y quedas apeado de la competición y has echado por tierra toda una liga. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que ahora los clubes han recibido en la circular de inscripción, porque los clubes tienen que inscribirse en ese playoff de ascenso, es una formalidad, pero hay una cláusula que dice, que esto ya es de remate, que los clubes eximen a la Federación Española de Fútbol de cualquier responsabilidad que pueda pues surgir por la situación de crisis sanitaria que vivimos. O sea, los clubes no quieren el playoff, pero la Federación les obliga. Pero tienen que firmar, para inscribirse tienen que firmar que eximen a la Federación de responsabilidad. Pero aún más, es que aún hay más. Durante todo el periodo, por ejemplo, el Linares Deportivo empieza ya los entrenamientos de forma individual y luego ya de forma conjunta el próximo lunes, el 1 de junio. Pues la Federación Española de Fútbol obliga a los jugadores, cuerpo técnico, personal de servicios del club, a durante todo ese tiempo dejar de tener vida social. Y ahora, claro, muchos se preguntan, en el Linares Deportivo prácticamente todos los jugadores tienen como única actividad el fútbol, pero hablamos de tercera división, que no es una liga profesional, y hay mucha gente que trabaja, además de jugar al fútbol. ¿Esa gente qué pasa? No podía trabajar, se tiene que dedicar durante 50 días, hasta que llegue el playoff, a jugar al fútbol, a entrenar para preparar unos playoffs de risa.
no pueden tener vida social. O sea, esto es un despropósito total. Luego voy a hablar con Jonathan Rosales, que es el capitán de la plantilla. Ya lo hicimos hace unos días con el técnico, con Juan Arsenal, y también con el presidente del Linares Deportivo, Jesús Medina, quien, por cierto, ayer en redes sociales puso un tuit, Jesús Medina, en el que decía, directamente etiquetando a la federación: seréis federación, pero no sois fútbol. La circular de la vergüenza llamaba Jesús Medina a ese escrito que han recibido los clubes para inscribirse al playoff de ascenso. Una auténtica vergüenza. Bueno, pues la situación en Linares está como está, pero afortunadamente hay hechos que, que nos permiten olvidarnos un poquito de la pandemia, de la crisis sanitaria, aunque cuesta trabajo, y recrearnos con algo positivo. Linares está de enhorabuena. Ayer asistíamos en el conjunto arqueológico de Cástulo a la presentación de un nuevo descubrimiento, un nuevo hallazgo. Ya se lo contábamos anoche en los informativos. Se trata de la cabeza del busto supuestamente del dios Marte, puede ser también la diosa Minerva. Lo que sí casi se asegura es que su antigüedad puede datar del siglo IV aproximadamente. Vino la consejera de Cultura y todo su séquito a dar oficialidad a ese hallazgo. Ha sido noticia nacional el hecho de que este busto se suma a los hallazgos ya encontrados en el conjunto arqueológico de Cástulo. Por eso digo que Linares está de enhorabuena. Pero es que, claro, ese hallazgo tiene una historia. Es que, como comentaba ayer el director del conjunto arqueológico de Cástulo, Marcelo Castro, bueno, pues se cree que ese busto fue enterrado aposta. Estaba muy poquito por debajo del nivel del suelo, o sea, muy poquito. Pero quiero que me lo cuente mi amigo Marcelo Castro, con quien hemos contactado vía telemática. Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarte. Enhorabuena, hay que dar la enhorabuena. Estar con vosotros, esto ya se parece a la normalidad. Sí, se va pareciendo, ¿no? La nueva normalidad que dice el gobierno, que es lo que vamos buscando con esta desescalada. Digo que enhorabuena, felicidades como capitán de este proyecto. Me llamaba la atención ayer, claro, cuando ya veíamos la noticia y los compañeros volvían de Cástulo y me comentaban pues todo lo que allí se había hablado y todo, por supuesto dando la importancia que tiene ese descubrimiento, que te quiero preguntar, más o menos en la misma dimensión que de importancia, que los anteriores, por ejemplo los mosaicos, este que tengo yo detrás, el mosaico de los amores, la patena de Cristo, el león, ¿estamos más o menos en esa misma dimensión, Marcelo? Yo entiendo vuestro interés en jerarquizar lo que es más importante, pero cualquier hallazgo, tenga el relieve de los que citan o sea más modesto, siempre es un documento único. En ese sentido, todo el patrimonio, y el arqueológico en especial, nos remite a su dimensión humana. Como las personas, tendremos algunas más singulares, otras menos, pero todas son imprescindibles. En este caso, la cabeza puede tener su interés, pero para eso hay que estudiar. Todavía no estamos en ese momento. Acaba de salir ayer, necesitamos un tiempo para averiguar. Yo entiendo también la premura en saber qué tenemos entre manos, pero necesitamos un tiempo, que es lo que estamos trabajando ahora, en estudiar esa pieza y saber de dónde viene. Pero en cambio el contexto de fondo, lo que hemos llegado a conocer a través de su excavación, el resto del edificio, donde estuvimos trabajando el año pasado durante 2 meses y medio, eso ya lo conocemos. Y ese contexto es el que nos indica que se trata de una obra singular. Pero fragmentos de cultura en esa misma área tenemos en torno a una veintena. No es el único. Sí, claro. Sí, es lo que siempre hemos dicho. Cástulo todavía tiene mucho que mostrar, evidentemente. Exactamente dónde apareció ese busto, en qué lugar, porque ahí estamos viendo imágenes precisamente, ahí estamos viendo, creo que la zona exacta donde se descubrió. Sitúanos en el conjunto donde en una ¿dónde calle estaba? de Cástulo. Está situado en una calle de Cástulo, una calle principal que unía el centro urbano con la Puerta Norte, y a esa calle se abre un edificio que es el que estamos excavando. Delante de la puerta de ese edificio aparece
este enterramiento. Que no El sería su edificio sitio de- natural, ¿no? Su sitio natural no era. digamos que eso es lo que nosotros llamamos una deposición secundaria. La escultura en su día estaría en un lugar público y visible. En el siglo IV, como ocurre con el resto del edificio, se demuele y se destruyen las esculturas. Y en ese contexto, alguien tiene la deferencia de enterrar la cabeza, que les parece especialmente significativa, algún devoto, imaginémonos. Sí. En todo caso, ese hecho sí es muy importante, ¿no? Porque la evidencia nos la sitúa en un contexto. Ese contexto es un ocultamiento intencional. Ajá. No tenemos una cabeza que ha caído y ha rodado en lo alto de la calle. No, alguien ha recogido una cabeza ya injuriada, porque le han golpeado en la nuca, le han golpeado en la cara previamente, y lo que queda de la cabeza la entierran cuidadosamente. Ahí estamos, ahí estamos viendo la cabeza, ahí estamos viendo precisamente la cabeza y en el momento en que bueno, estaba la consejera, estaba el alcalde, estaba el delegado, o sea, había muchísima gente, muchas autoridades, y ese era el momento del descubrimiento con toda oficialidad, y ahí está eso. Claro, esa época en la que alguien escondió o enterró esa imagen, esa época, no sé, ¿a qué siglo? Porque puede ser reciente incluso, eso no se va a saber. Eso es siglo IV. Ese momento es siglo IV. O sea, ese enterramiento es siglo IV. Siglo IV. En cambio, la cabeza debemos datarla, vamos a ver de dónde llegamos, siglo I o segundo. O uno u otro. Sí. Estuvo en su sitio durante 4 siglos, pongamos por caso. Sí. Lo concretaremos cuando se estudie. Estuvo en su sitio y finalmente colapsa el edificio y hay una destrucción intencionada de ese edificio. Eso lo sabemos ya previamente a la Sí. Y en ese contexto de colapso del edificio, de destrucción violenta del propio edificio pagano, ahí se nos ha quedado colgado. Es un contexto del imperio. Ahí se nos ha quedado colgada la conexión un poquito, vamos a tratar de recuperarla. Ahora, habíamos perdido un poquito la señal. Sí. Antonio, me ha entrado entre medio una llamada, no sé cómo se ha hecho esto y se ha ido esto. Las cosas de la tecnología. Entra una llamada y nos fastidia la conexión. Vamos a esperar que no llamen más, por el momento. Si me estaba contando, Marcelo, perdona. Sí. Estábamos hablando precisamente del descubrimiento del que se remonta al siglo IV. Eso sí se puede asegurar. El siglo IV fue un siglo prodigioso para el cristianismo. Cuando empieza ese siglo, antes del Edicto de Milán, todavía lleva una existencia subterránea o clandestina. Y cuando acaba el siglo, con Teodosio, se convierte en la religión oficial del imperio. Ajá. Es un siglo prodigioso. Y llevó un cambio radical en las concepciones de la gente. Se deja atrás el mundo pagano y se introduce una ideología nueva que va a ser el cristianismo en ese momento. Sí. Eso es lo que nos cuenta el edificio de Cádiz. Había dejado de tener sentido. Templo, el pórtico y una serie de espacios que eran básicos en la ciudad del siglo I o II, pero que ya no tenían sentido en la del IV. Ajá. Hombre, la noticia del hallazgo ha tenido tal repercusión mediática que evidentemente toda España se ha hecho eco de ello. Pero es que incluso es curioso, en redes sociales se están cruzando apuestas por saber si es género masculino o género femenino. Esto todavía no se sabe, ¿no? Verdaderamente no lo sabemos. Si yo puedo apostar también, yo apostaría por femenino. O sea que podría tratarse de la diosa Minerva, ¿no? Eso hay otro tema que ayer también algunos compañeros lo subrayaban y me parece muy certero. Hay atributos para pensar en una divinidad, el casco y el propio sitio en el que está. Pero luego también hay rasgos concretos que parecen identificar a una persona particular, no a una divinidad. La divinidad siempre es una belleza mucho más pura o más ingenua, si queremos. En cambio, en la cabeza, si os fijáis, y si me está permitido decirlo, es fea. Tiene una papada prominente, sí. Una arruga muy marcada en la frente, ¿vale? Esos rasgos no son una divinidad idealizada. Parece que trataran de identificar a una persona concreta, representar como una divinidad, sí. ¿Entiendes? Sí. Quizás por ahí pueda ir
vamos a ver, estamos trabajando en muchas líneas y es siempre un periodo muy fructífero, porque hay que plantearse muchas posibilidades y examinarlas todas, y en eso estamos. Sí, lo que sí es cierto es que el hecho supone el hallazgo supone un hecho muy importante para el conocimiento sobre Cástulo, ¿no? Porque esto aporta, evidentemente, claro, los que somos profanos en la materia, los ciudadanos de a pie, pues decimos, bueno, pues sí, se ha descubierto algo que, venga, va a pasar a formar parte del patrimonio histórico de la ciudad y particularmente de Cástulo. Pero esto va mucho más allá, porque para vosotros, los técnicos, los arqueólogos, esto es como un libro abierto, ¿no? Literalmente, la historia de Cástulo es un libro de 4.000 años de historia que tuvo en su día la ciudad. Tenemos más historia que contar cuando estemos en el sitio y pasemos por ese lugar y hablemos de la escultura. Pero pensar también que la escultura acabará en el museo, con lo que ese puente también se establece con nuestros visitantes en el museo y que puedan ver la figura. Verán una figura maltrecha, como está, pero parte de su valor documental depende de esos daños o está materializado en esos daños concretos. ¿Sí? Está bien. Y luego estamos otra vez hablando de Cástulo. No digo que esto sea normalidad, pero nos gustaría establecerlo como normalidad. La investigación prosigue en Cástulo, que tenemos capacidad de recuperar, que es lo que se ha hecho en este caso, un elemento en concreto. Yo me quedaría, o mi deseo me quedaría con esa perspectiva. Sí, sí. Claro, la gente también se está preguntando, ¿quién lo encontró? Porque, claro, cuando se habla de cualquier descubrimiento, de cualquier hallazgo, evidentemente siempre hay un equipo, ¿no? No se personaliza en nadie. Fue una persona quien lo descubrió, evidentemente, ¿no? Se comentó ayer que a causa de las últimas lluvias, bueno, no estaba muy por debajo del nivel del suelo y eso, pues, apareció. Alguien lo vio por primera vez, ¿no? El sistema de documentación nuestro nos permite registrar cómo va avanzando la excavación. Ahora hemos retomado donde la dejamos exactamente en septiembre pasado, la excavación en ese punto. En ese punto habíamos llegado al pavimento de la calle y en una zona habíamos notado que faltaban las losas de la calle, una losa concretamente, y que en su lugar había unas cuantas piedras. Una de esas piedras era un trozo de mármol y ha resultado ser la cabeza. Tal como la vimos nosotros en septiembre, era un simple fragmento más de mármol, sí, de los muchos asociados al edificio que hemos visto en este tipo. Pero no reconocimos que tuviera una forma. Ha bastado simplemente que el agua arrastre 2 o 3 centímetros de tierra alrededor de esas piedras para empezar a ver la forma. Y eso lo pudimos ver porque rutinariamente, durante todo este encierro, la vigilancia se ha mantenido en Cástulo y los que nos ha tocado hacer vigilancia, pues hemos paseado y visitado las instalaciones como si fuera un día normal. Y en una de esas visitas, buscando otras cosas distintas, tomando notas de otros temas, pues reparé en la presencia de la... Le ha dado muchas vueltas, porque no quiere atribuirse ningún mérito, le ha dado muchas vueltas, digo, Marcelo, porque la pregunta era muy clara, ¿quién lo encontró? Pero yo lo he captado rápidamente que fue él. Claro, y al César lo que es el César, evidentemente. Alguien tiene que llevarse esa gloria de decir, bueno, pues yo encontré con esto, de una forma pues casual. La gloria que tú dices del equipo y que tengamos posibilidad de hacer. Al principio empezaba diciendo lo del equipo, evidentemente, pero claro, yo sentía curiosidad por saber quién lo había encontrado. Una persona tan estrechamente, lógicamente como director, ligada a Cástulo, con el amor que sé que tú sientes por toda esta extensión histórica, ¿qué supone? ¿A ti qué te pasa qué te pasa por la mente y qué te pasa por el cuerpo cuando tú encuentras eso, Marcelo? Antonio, yo sé que no es lo que esperáis oír, pero es lo mismo que sentí cuando apareció el mosaico y demás. Y vaya problema que se nos viene encima. Y cuando apareció el mosaico, todo el mundo se admiraba de lo estupendo que era. Yo pensaba que el invierno estaba por venir y cómo puñeta íbamos a cubrir aquello, que no pasara. Y en este caso, era como, aunque sea nada más que retirar la cabeza, hacerlo de una manera ordenada y siguiendo las pautas y los protocolos de nuestro proyecto, implica movilizar gente.
Y ahora en estas condiciones movilizar gente era un Es poco complicado. Sí, pero bueno, Yo es más, esta cabeza es más manejable que el mosaico. Las cosas como son. Es, desde luego que sí. es más Entonces, manejable. había que convocar a 8 personas que estaban allí para levantar la cabeza, cada una haciendo cosas distintas, de restauración, topografía, vídeo, fotografía, todo. Hacían falta todo y había que movilizarlos para una cabeza Claro. en estos tiempos. Sí, sí, sí. Antes hablábamos del estado en el que está. Decías que fue dañada aposta. O sea, sufrió daños en su momento. A ti. Fue injuriada, es una forma de injuriar. Los daños en la cultura de ese tiempo, en ese contexto, es muy frecuente a la cara, como si fueran personas, Sí. donde más se desfigura. De manera que tiene claramente un golpe que debió de ser de una maza en la barbilla que arrancó la parte de la cara. Y tiene en la nuca otro similar. De manera que fue golpeada, no lo suficiente para que se perdiera la forma, alguien todavía la reconocía, y después de esa pérdida es cuando se produce formalidad del ocultamiento, del entierro. Sí. Sí, sí, sí. Caray. Ahora mismo es que en qué extensión se está trabajando en Cástulo o cuando se retomen de nuevo los trabajos donde se va a seguir actuando, Marcelo. Cuando cerramos, estábamos a punto de abrir al público el área, esta zona de la que estamos, que en parte es colindante con las termas, por eso se insistió en esta área, porque se llegaba a las excavaciones del profesor Blasque y de su equipo durante años, la que más tiene una posición central. Estamos en el centro, lo que nosotros llamamos el área 1, y que es el centro de Cástulo. Se estaba acabando la obra de adecuación del edificio y se pensaba abrir al público recientemente. En el siglo I o II y durante el periodo alto imperial está vigente el edificio, y luego es el mismo sitio que van a ocupar los judíos en el cuarto V, en los siglos IV y V. Como si en Cástulo la ocupación o los establecimientos se solapan en la historia. Ajá. Ayer aseguraba la consejera de Cultura en sus declaraciones que, porque claro, se le preguntaba por las inversiones, todo este tipo de descubrimientos lo que nos hace es desear mucho más que se invierta en Cástulo, porque cada elemento que va apareciendo dice, pues caray, pero si es que lo que hay ahí y lo poquito que hay excavado y lo que hay ahí, que hay una ciudad completa. Y decía la consejera, aseguraba que la ITI, la Inversión Territorial Integrada, la famosa ITI, bueno, pues tiene un cachito dedicado a Cástulo, que son 600.000 euros. Hombre, esto, si de verdad se confirma, esto puede suponer un empujón importante, ¿no, Marcelo? El Cástulo tiene el tamaño es una ciudad, Claro, y por tanto tiene necesidades de envergadura urbana. Simplemente los caminos que ahora mismo vamos sobre la tierra y que no nos permiten una accesibilidad universal, adecuar eso a algunos espacios de acogida, de sombra, de descanso de nuestro público. Aspecto urbano. ¿Ya le va a entrar otra llamada? Necesitamos. Ya le está entrando otra llamada a Marcelo. No sé si meter la llamada en directo de quien te llama, Marcelo, y así Otra vez va a pasar lo mismo. Otra vez va a pasar lo mismo. No sé si que lo descuelgue y hacemos una conversación a tres y vemos quién es. Digo que... Se está complicando mucho esto, Antonio. No te preocupes, ya terminamos. Digo que supondrá un empujón importante, además de otras inversiones que esta ciudad necesita, y particularmente nuestro patrimonio histórico, pues evidentemente necesita, y todo lo que venga para Cástulo, que sí, que dirán mucha gente, hay otras necesidades también, sí, de acuerdo, pero Cástulo es una deuda histórica la que hay con Cástulo, porque Cástulo necesita muchísima inversión, es una inversión real, pero también pensando en el futuro, porque, bueno, pensemos en ciudades que viven de su patrimonio histórico. Pensemos en ellas, que hay muchas que viven de su patrimonio histórico, y hay ciudades que no están excavadas al 100%, pero lo poquito que se ha hecho pues supone una llegada masiva año a año de turistas, el turista cultural, el turista que busca la historia.
Y eso es lo que Cástulo debe de llegar a ser algún día. Eso es lo que Cástulo debe de llegar a ser algún día, y para eso hay que invertir, ¿eh? Las administraciones tienen que invertir, y en eso estamos. No sé si la perdemos ya definitivamente o no, pero bueno, menos mal que ha sido al final, porque la tecnología y esta posibilidad que tenemos de contactar con gente que no está en el estudio, por el momento no tenemos esa opción de recibir a gente en el estudio, pero algún día sí lo haremos. Así que no sé si habrá posibilidad ya de volver con Marcelo, por lo menos para despedirle. Vamos a intentar, están los compañeros intentando hacer la conexión nuevamente, por si acaso se puede. Marcelo, venga, vamos a ver, que se está volviendo imposible. Como estamos, simplemente era despedirte ya, porque bueno, esto de las conexiones telemáticas tienen estas cosas. Reitero mi enhorabuena, reitero la alegría de todos los linarenses, evidentemente, y de cualquier persona, que yo estaba comentando antes, lo que supone una inversión y ponernos a la altura de otras ciudades que viven, económicamente viven de su historia, y nosotros lo tenemos ahí, y esas inversiones tienen que llegar para poder, pues casi cotidianamente, presentar todo este tipo de hallazgos. Que lo que nos da pena, y ya terminamos, Marcelo, es pues tener que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Sabiendo, y nadie mejor que tú lo sabe, lo que hay ahí debajo, ¿no? Con seguridad lo mejor de Cástulo, y esa es una expectativa muy alentadora, está por llegar. Siempre, durante mucho tiempo, va a estar por llegar. Obviamente, si hacemos un esfuerzo mayor en recuperarlo, sí, más alegría nos llevaremos. Pero lo mejor todavía está por llegar. Bueno, pues que no tarde mucho. Marcelo, que te mando un abrazo muy fuerte y gracias por la información que nos has dado, siempre exquisita. Hay que recurrir a quien sabe de esto, y es el director del Conjunto Arqueológico de Cástulo. Gracias, amigo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Marcelo. Marcelo Castro, el director de Cástulo, Conjunto Arqueológico de Cástulo. Bueno, al final hemos podido conocer sus impresiones al respecto de ese día importante, el de ayer, cuando aparecía ese busto. Tenemos más detalles. Al siglo IV tenemos que remontarnos para ese enterramiento aposta, y 2 siglos antes sería cuando ya esa figura estaría en la calle, en esa calle concreta donde nos ha situado Marcelo Castro. Tenemos algo muy rico ahí. Lo mejor está por venir, dice Marcelo. Sí, lo mejor está por venir, nadie mejor que él lo sabe. Pero si esa cabeza ha aparecido producto de las últimas lluvias, que la ha dejado casi al nivel de la superficie, porque antes se había excavado, se estaba actuando en esa zona, en esa extensión de Cástulo, sola no va a salir, ahí hace falta trabajar, y mucho. Y el trabajo pues se hace con dinero, no con voluntariado, con dinero, con técnicos especializados, con arqueólogos, y eso lo tiene que pagar la administración, sí o sí, y esa es una demanda que Linares tiene siempre. Pausa para la publicidad. Ay, madre mía, la que está liando la Federación Española de Fútbol. Una vergüenza, una vergüenza, con los playoffs de ascenso, los playoffs express de ascenso, tanto a Segunda División A, que también la llevan bien montada, como a Segunda División B, caso del Linares Deportivo. Hablo en unos minutos con el capitán de la plantilla, Jonathan Rosales.